mucho turismo. ¿Es Semana Santa, Semana de la Cerveza? ¿Qué es? ¿Es Semana Turismo? Es Santa, es Santa. Es la recordación. Si bien aprovechamos algunos para distraernos, descansar, pero no dejemos de tener presente que en nuestro corazón es una semana muy especial, que es la semana donde Cristo hace su entrada triunfal el domingo pasado, y predicábamos de eso, predicábamos de aquella victoria, de la confusión que tuvo y que tenemos a veces en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero también está el momento de la resurrección, el momento de la victoria de Jesucristo, el momento donde el Señor hace el sello de la resurrección. Así fue que Jesucristo trajo ese beneficio. Tenemos el beneficio de la cruz. ¿Cuál fue el beneficio de la cruz? Que Él se llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras debilidades. Él se la llevó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero tenemos el beneficio también de la resurrección. Y eso es un beneficio dado a la iglesia. Porque sin resurrección no habría ¿qué? No habría iglesia. Porque la iglesia no tendría la presencia de Dios, no tendría el Espíritu Santo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, sería un hombre más en un sepulcro. Pero Él resucitó. La Biblia nos narra la resurrección de Jesucristo. Aquellos que tuvieron un encuentro cuando se le presentó a más de 500 personas, hablan relatos de aquellos que lo vieron y vivieron confirmaron su presencia. Dice el apóstol Pablo, yo, el más despreciado, él se creía un abortado de Jesucristo, dice, también tuve la experiencia de conocerlo, se le apareció a él. Esas son las cosas que nos hace, que le da vida a la iglesia, que le da vida al poder de la iglesia, la resurrección de Jesucristo. Porque a través de su resurrección Él pudo elevarse y llegar a los cielos, y allí descendió para nosotros ¿qué? El Espíritu Santo de Dios, su Espíritu, el Espíritu de Dios, que hoy habita en nosotros y nos hace caminar como iglesia. Amén. Qué lindo, ¿verdad? ¿Sabes que la resurrección es la herramienta que el Señor usó para el beneficio de la iglesia? Si alguien te pregunta, ese es el beneficio que Dios puso como herramienta para darle valor a mi fe, a lo que creo. Si yo no creo en la resurrección, ¿qué sería? ¿Sería yo cristiano? ¿Sería yo un evangélico? No, porque es una norma de la iglesia, es un estatuto de la iglesia, es la verdad de la iglesia, la resurrección de Cristo. Si yo no creo en eso, no creo en el poder del Espíritu Santo, nunca hubiera creído. Y hay muchas religiones que nacieron en esta doctrina de Cristo, ¿verdad? En una doctrina, pero que murieron porque nunca le dieron vida a la resurrección. Y tarde o temprano esas religiones terminan quedando vacías, muertas y sin vida. Por eso la iglesia evangélica cree en la resurrección. Y la resurrección es parte de la vida de la iglesia, porque es la vivencia de que nuestro Cristo está vivo. Así que yo pienso que aquí estamos todos creyendo que Cristo está vivo o muerto. Vivo. ¿Resucitó o no resucitó? ¿Cree en la resurrección? Amén. Amén, gloria a Dios. Si usted cree, entonces es un cristiano, es un evangélico. ¿Sabe que los demonios también creen? A la pucha, se puso fea. Dice la Biblia que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la iglesia cree, vive y es transformada. Hay cambios. Los demonios creen y tiemblan, pero no cambian.
¿Cuántos creyentes creen y no cambian? Ojo. Tengamos cuidado con eso. Es parte del cambio. ¿Saben por qué? Porque creer en la resurrección es creer en mismo en la vida de Jesucristo. Es creer que Jesús está vivo. Pero la Biblia nos explica y nos entiende y nos hace entender que una vez que partió a los cielos, Él envió el Espíritu Santo, el Consolador. Y el Consolador vino a habitar no en un cuerpo físico de material, sino en un cuerpo de creación de Cristo, en sus hijos, en su iglesia. Y ahí nace la iglesia de Cristo. Entonces una iglesia que cree y no cambia es una iglesia que está como vacía. Es una iglesia que no se sabe si somos medio parecidos como los demonios a veces. Creemos pero temblamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros creemos en este poder de Dios. Creemos en la resurrección. Creemos en la vida eterna en Cristo Jesús. Creemos en la salvación de Dios. Creemos en su Espíritu Santo. Y nada nos hará apartar de lo que creemos y de lo que las vivencias que recibimos a través de la palabra de Dios. Amén. Yo le invito a abrir su Biblia en San Juan capítulo 20. Qué lindo momento este, ¿verdad? Que en la iglesia podamos recordar esa herramienta que Jesús nos dejó. Wow, ahora no se vaya diciendo, pastor, yo no me cuesta cambiar. No. ¿Sabe que el que cambia y transforma los corazones, sabe quién es? Es el Espíritu Santo. Él hace su trabajo. Él continuamente va trabajando en tu corazón, siempre y cuando tú le des apertura al Espíritu Santo. Él puede transformar, pero aquí no puedes cambiar, ¿eh? Sí. Pero cuando nosotros abrimos el corazón a Jesús y entendemos el sacrificio que Él hizo por nosotros, que Él se llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras debilidades, cuando vemos allí el sepulcro abierto y no lo cerramos, sino que lo abrimos y vemos que Él no está allí, que está en los cielos, entendemos que Jesucristo nos dejó un legado a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese Espíritu Santo es el que transforma corazones. Es el que siempre le predicamos desde este altar. Créale al Espíritu Santo, llénese del Espíritu Santo, pídale los dones del Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo los frutos del Espíritu Santo, hable con el Espíritu Santo. Él es una persona, Él está con usted, Él está dentro suyo, Él vive con usted, Él se levanta con usted, camina con usted, va a trabajar con usted. Lo único que usted nunca le atiende ni le paga el boleto, ni siquiera. Pero Él es la persona que lo acompaña, que lo guarda de noche, que muchas veces en la noche hasta lo llama y le dice, levántate, levántate, y le trae un pensamiento, un sueño, para que usted se levante y ore por esa persona, por ese amigo, por ese familiar, hasta ore por una situación adversa que le está por pasar, y usted dice, soñé, lo que pasa es que comí mucho, pastor. Sí, eso también trae sueño. Pero hay un sueño del Espíritu Santo que advierte, es una alerta. Y cuando vos tenés el Espíritu Santo y viene algo eso sobre vos, no te quedes, levantate, tirate de la cama, orá, porque Dios está pidiendo que ores para interceder. Tú eres la herramienta que Dios dejó en la iglesia, en este lugar, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, que usa el Señor para liberar a aquellos que no creen, para aquellos que están en problemas, para los que están en dificultades, para los que se han debilitado en el espíritu, para tu compañero, para tu amigo, para tu esposa, para tus hijos. Tú eres la herramienta que Dios llama en las noches para orar e interceder, para que las tinieblas retrocedan. Dios te ha dado autoridad. Porque a veces leemos la letra así rápidamente y decimos, oh Dios, andamos en los cielos y andamos en la tierra. Pero la leemos, la sabemos, pero hay que ponerla en práctica. Porque esa autoridad no se la dio a cualquiera, se la dio ¿a quién? A sus hijos, a la iglesia. Y la dio a través de Jesucristo. Dijo Jesús, cuando yo me vaya, mayores cosas desde las que yo hago, irás a hacer. No dijo Jesús, te voy a dejar mi mano para que cuando venga un enfermo le pongas mi mano y él sane. ¿Qué mano va a usar? Tu mano. Tu mano. Pero va a tener que estar conectada ¿con quién? Con el Espíritu Santo, con tu fe, creyendo
creyendo en la resurrección. Mi Dios está vivo. Porque cada vez que no creo, cada vez que me niego a hacer la voluntad de Dios, abro el sepulcro y vuelvo a poner a Jesús en aquel sepulcro. ¿Y cuántas veces Jesús ha estado en el sepulcro? ¿Cuántas veces le corrí la piedra y yo mismo fui, a pesar de que Dios resucitó, yo fui el que muchas veces con mi actitud, con mi manera de pensar, con mi accionar, fui y corrí la piedra y lo volví a poner a Jesús en el sepulcro? Y cuando Jesús está en el sepulcro, no está en los cielos, no está en el Espíritu. ¿Entienden? Así que, qué lindo que nosotros podamos entender esto. Esto tan lindo que Dios nos está dando para este tiempo. El poder discernir quién somos en Dios. Pero yo estoy por primera vez. Yo vine por primera vez. Tú viniste en el tiempo exacto donde Dios quiso que en este momento tuvieras un encuentro con Él. Donde Dios vio tu necesidad. Donde Dios vio que eras un blanco fácil para el enemigo y dijo: no, yo te quiero proteger. Tú eres mi creación. Acéptame. Deja que yo resucite. Que yo sea el que guíe tu vida, que yo sople el Espíritu Santo sobre vos y le dé vida y una pasión y el propósito por cual yo te creé. Aleluya. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Dios, qué lindo. Dice el verso 20: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana. ¿Cuándo fue? De mañana, siendo aún oscuro. ¡Wow! ¿Cuándo nos levantamos de mañana a orar? En la oscuridad, a las 6 de la mañana. María no tenía miedo, dice, ¿fue a dónde fue? Al sepulcro. ¿Sabe dónde fue María? Un cementerio, en medio de la noche, en la oscuridad. Esta mujer sí que tenía el poder de Dios. Esta mujer sí que la acompañaba el Espíritu Santo. Esta mujer sí que tenía fe. ¿Sabe? A mí me manda al cementerio a las 6 de la mañana a orar, ni paso por ahí. Paso en un auto a toda velocidad y aceite alrededor de cosas. Salgo corriendo. Pero qué bueno esto, ¿no? Y vio quitada, ¿qué? Quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Tremendo, ¿verdad? Dice el verso 11: pero María estaba afuera llorando después que descubrió todo eso, ¿verdad? Y que dio aviso a los discípulos y a todo lo que aconteció. Dice el verso 11: y María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, y estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Cuántas veces se lo llevaron al Señor? ¿Cuántas veces las circunstancias han venido a nuestra vida y dicen: estoy pasando una lucha y no sé si el Señor me está escuchando? No encuentro a Jesús, pastor. Oro por las noches y no sé dónde está. Y empieza un vacío de lloro, de llanto, de soledad. Y dices en tu corazón: Jesús no me halla, Jesús no me escucha. Alguien se lo llevó, alguien lo sacó de mi vida. Alguien con una acusación, con una maldición, alguien con un trabajo de hechicería me ha sacado a Jesús. ¿Cómo te pueden sacar a Jesús de tu vida? Dice: ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Wow. Voy a ir a la iglesia por si Jesús se acuerda de mí. Voy a ir a la iglesia a ver si me arregla el problema, porque me he apartado de Él, ya lo he dejado, ya no he estado orando como en otros tiempos. Ya no estoy creyendo lo que se predica en la iglesia, ya estoy haciendo mi proyecto, ya ni creo lo que dicen.
ya estoy viendo que esto está más natural que nunca. La iglesia se ha desvirtuado. ¿Y sabe lo que hace uno? No puede encontrar a Jesús. Pero cuando ve el problema, corre a la iglesia. ¿Vio ese cristiano que cuando tiene un problema viene a la iglesia? Mientras tanto, cuando está bien, se aleja de la iglesia. Eso es lo que no debemos hacer como iglesia. Debemos estar allí. Debemos estar allí, porque después nos va a pasar esto. No vamos a encontrar a Jesús, nos vamos a encontrar solos, nos vamos a encontrar tristes, nos vamos a encontrar llorando. Y eso es lo que quiere el enemigo, de perturbarte, sacarte. Él no quiere que tengas la victoria de la resurrección, porque la victoria de la resurrección te llena del poder de Dios, te llena del Espíritu Santo y te hace diferente. Oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si te lo ha llevado, dime dónde está, dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabino, que quería decir ¿qué? Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar aviso allí a los discípulos. Pero vamos a seguir porque fíjese esto lo que pasa. En este está el postre. ¿Cuántos quieren postre? ¿Cuántos quieren la frutilla? Amén. ¿Le gusta lo dulce? ¿Le gusta lo dulce? ¿Le gusta el helado? ¿Con 3 bochas o con 4 bochas? 5, pastor. Espíritu de mula. ¿Qué? ¿Se quiere comer todo? 5. Va a dejar sin comer los demás. Pobre bolsillo. Dice que cuando llegó la noche, en el verso 19, aquel mismo día, el primer día de la semana, así que sería ¿cuándo? El domingo. El primer día de la semana, ¿cuándo? ¿El lunes o domingo? Domingo. O sea que un día como hoy, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino ¿quién? Jesús, puesto en medio de ellos, le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló ¿qué? Sopló y les dijo: recibid. Ah, está relacionado con el Espíritu Santo entonces. Está relacionado con el Espíritu Santo. La resurrección de Cristo tiene que ver mucho con el poder y el soplo del Espíritu Santo. ¿Y a quién le dijo que recibieran? ¿Le dijo a los que estaban afuera? ¿Le dijo a los judíos? ¿Le dijo a quién? A su iglesia, a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Dios hay en este lugar? Dios te dice en esta noche: recibe el soplo del Espíritu Santo, recibe el poder de Dios, recibe el Consolador, recibe al abogado, recibe a aquel que va a interceder por ti. Porque Él resucitó. Pero la experiencia del milagro, la resurrección, la vivieron aquellos varones sentados con Él. ¿Usted se imagina que si nos aparece Jesucristo en persona acá, cuántos de nosotros quedaríamos de pie? Así quedamos, ¿verdad? Se puede imaginar, pero mire lo que pasa. Mire lo que pasa, porque cuando se aparece Jesús en nuestra vida, dice: paz a vosotros. ¿Usted piensa que Él se va a presentar en este lugar sin paz? Cuando Jesús llegue a la tierra, va a traer la paz para la tierra. Lo que el hombre no puede conseguir, Jesús lo va a traer. Él lo va a traer porque viene de sus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad?
Pero ¿cómo estaban estos discípulos entonces? ¿Dónde estaban los discípulos? Encerrados. ¿Qué tenían? Miedo. ¿Cuántas veces nos encerramos? ¿Cuántas veces tenemos miedo de lo que dicen, de lo que opinan? Si me dejan, si se va, si se lleva, si me quitan, si no tengo, si estoy enfermo. Entonces me encierro. ¡Ay, me encierro! Nos encerramos, cerramos las puertas. Dice que las puertas estaban cerradas. ¿Por miedo a quién? A los judíos. Y ellos no eran judíos. Se temían ellos mismos. ¿Cuántas veces pensás que alguien está contra ti y que te está haciendo la guerra y que te está invadiendo tu vida o que te está quitando algo? O lo perdiste o te hicieron una trampa o te llevaron algo y eso te dio miedo, te dio temor. Y si le pasa algo, ay, no voy a viajar por las dudas que es un accidente. Mi esposa me lleva en el avión atado, dice, no te va a pasar nada, quédate tranquilo. Yo voy temblando con miedo, parezco esto de acá. Así voy. Y ella me dice, no es nada, mirá por afuera que voy a mirar. Mirá vos si querés. Una vez me llevó una lancha. Ella es una mujer valiente. Yo soy un hombre cobarde. Pero en el espíritu tengo fortaleza. Usted es cobarde, no tiene, no es la cobardía, no es un pecado, mi hermano. Es una debilidad. Hay cosas que me ponen mal. Y ella me llevó en una lancha, cruzando Buenos Aires en plena marea, una tormenta tremenda. Y yo veía el agua acá, porque por el ojito de la lancha se veía cuando el agua subía. O sea que yo veía agua, por arriba no veía cielo. De repente salía, suspiraba. De repente bajaba y yo temblaba. Y la gente gritaba. Y ella dormía. Digo, Dios mío, ponete a orar. Yo tenía cerrada la puerta. Y para mejor de la lancha le entraba agua. Cuando golpeaba le entraba agua. Digo, uy, esto se va a inundar. ¿Quién me saca de acá? Gloria a Dios. Y estaba así, con miedo. ¿Y sabe qué hice? Esa es la herramienta que tenía. ¿Cuál era mi herramienta? La oración, Jesús. Así que me puse a orar. Ay, Señor, líbrame. Después me hice todo el valentón cuando bajé. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, mano, bien. Todo bien. Jesús decía, ¡para vosotros! Yo no sentía nada. Estaría gritando ahí, ¡para vosotros! ¿Qué para vosotros? ¿Qué para vosotros? Mira el agua ahí. Cuando miramos naturalmente pasa esto, nos encerramos, tenemos miedo, no escuchamos la voz de Jesús, no entendemos que Él resucitó para salvación, para darnos poder, para establecer su gloria. No lo entendemos, porque no podemos dimensionar lo que pasa. Y ahí es cuando tenemos que ver lo sobrenatural. Usted se imagina a esa gente entrando allí y dice, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No, para mí, José la venía, traelo, anda a buscarlo, dale. Te lo llevaste vos en la noche, viniste y dices, emborrachaste a esto y te llevaste a Jesús. Eso es lo que pensamos naturalmente. Pero nosotros notamos, la iglesia no está diseñada para pensar como piensa el mundo. La iglesia está diseñada para pensar como piensa Dios. Y Dios le dijo en algunos pasajes bíblicos, acordaos de lo que les prediqué, les dije que yo iba a resucitar, les mandé un mensaje, les hablé, les senté, les expliqué que mi cuerpo iba a ser partido, que mi sangre iba a ser derramada y que al tercer día yo iba a resucitar. Wow. Y a veces con el miedo y el temor nos encerramos. Pero miren lo que pasaba. ¿Está entendiendo? Esa es la primera parte. Pero viene Jesús y nos trae ¿qué? Paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué les pasó? Se regocijaron. ¿Viendo a qué? Al Señor. Esa es la segunda parte de cuando encontramos a Jesús. Cuando verdaderamente nos ponemos en oración. Cuando verdaderamente rendimos el corazón a Jesús. Cuando venimos a su presencia. Cuando empezamos a buscar, a orar. Aunque no entendemos, empezamos a ver y a visualizar. Mirá vos,
Dios me suplió, Dios me sanó, Dios me libertó. Dios, no era lo que yo pensaba. Yo pensé que me estaban haciendo la guerra, porque la cabeza, viste, te maquina. Y no era guerra, era yo. El Espíritu Santo empezó a transformar y a cambiar. Y entonces entra en vos, ¿qué? Un regocijo. ¿No te ha pasado ir al médico que vos vas más asustado, que temblando, y este me va a querer operar, este me va a decir que mañana me muero, y todo el análisis mal, porque uno de los más negativos? Yo ya voy al médico y cuando tengo problemas con alguien ya voy pensando de días atrás lo que le voy a decir antes que llegue. ¿No le pasa a usted? Cuando venga le voy a decir, ay, voy al médico, si me dice que me tengo que operar, yo no me voy a operar, a mí no me va a venir, así que yo no tengo nada. Y así estamos nosotros, ¿verdad? Y usted está seguro que le va a decir que lo que tiene es difícil. Pero no le da gozo llegar y que el doctor le diga, bueno, mira, lo que tenés no es nada, tenés que aguantar un poquito la sal, tenés que dejar de comer comidas pesadas. ¿No le ha pasado? Y usted siente, oh, qué alivio. Así le pasó a ellos cuando vieron a Jesús. Estaban tan diseñados a vivir con Jesús que pensaron que Jesús se les había muerto. Y como no habían escuchado su palabra, no habían escuchado sus consejos, no recordaban lo que Él había predicado, no recordaban lo que Jesús le había dicho, ellos se turbaron en sus pensamientos, en sus miedos, en sus temores, y perdieron el regocijo, estaban asustados. Pero cuando entendieron que era Jesús, cuando pudieron ver con los ojos no naturales, pudieron dimensionar que era Jesús, que las heridas que estaban en sus manos eran reales, que su costado era real, que su voz era su voz, que aquel que estaba allí era Jesús, se regocijaron. Iglesia, regocíjate, porque si verdaderamente tú entiendes que Jesús está en este lugar, yo no sé por qué estás perdiendo esa felicidad, ese gozo en el Señor. Yo no sé por qué estos problemas a veces nos tienen tan atados, tan opresivos, tan tristes y tan abandonados. Porque esa opresión nos hace perder el regocijo, nos hace perder la relación y nos hace competitivos. Hasta nos hace egoístas, hasta nos hace a veces mirar lo malo y no lo bueno. Pero cuando aprendemos a mirar con Jesús, aunque veamos las heridas, veremos el regocijo de que el Señor está con nosotros. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. A Él. Solo para Él. Wow. Y entonces Jesús le dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también los envío. Cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, cuando Jesús llegó a ese lugar, los encontró encerrados, los encontró temerosos, los encontró tristes, abandonados, sin regocijos. Y le dijo, pasen vosotros nuevamente. Yo he venido a cumplir el propósito. Tu propósito. ¿Saben por qué están aquí? ¿Saben por qué estuve con ustedes? Porque yo tengo un propósito. ¿Sabes cuando Jesús se presenta en tu vida de una manera sobrenatural? Cuando verdaderamente sos lleno de su presencia, y cuando podés visualizar a Jesús con una mirada diferente, tú podés entender el propósito. Tú no subes acá solo, los músicos por ejemplo no suben acá solo a tocar una batería. Acá hay un propósito de Dios, un propósito de Dios, que de esa batería salga una alabanza, una adoración que invada los aires y las tinieblas sean dispersadas, ¿verdad? Se retire. ¿Sabe el poder de la alabanza que sale de este lugar cuando de este lugar o de un altar puesto en Dios? ¿Sabe lo que se genera en el mundo espiritual? ¡Wow! Dice que huyen las tinieblas. Cuando su casa esté muy cargada, usted ponga una alabanza y usted sienta la mochila. ¡Ay, ando con esta mochila! Y entonces ahí vamos nosotros y ponemos alabanza. Y ahí alabamos, dice, el pastor está loco, está alabando, anda Juancito ahí con la guitarra y la escoba, está loco el pastor, sí. Pero ¿sabe lo que estoy haciendo? Sacándome la mochila que está en mi casa y se la entrego a Jesucristo.
Y después que me siento medio liviano, le meto una adoración. Y lo que estaba, ¿sabe cómo tienen que salir? ¿Sabe cómo se genera el ámbito? ¿Sabe cómo cambia el ámbito? Pruébelo. Cuando está recibiendo mucho a su esposa, a su esposo, alabanza. Y después le pone una adoración mansita. Que... Yo vivo meto adoración. Me encanta la adoración. Entonces cuando voy en el auto, porque me gusta ir rápido para llegar rápido. Yo quiero llegar, me aburre manejar. Entonces yo voy rápido, entonces meto adoración y ella va mansita, ¿viste? No me dice nada, porque si no va, Carlos, baja la vecina, vamos, cuidado, vamos, adoramos. No le cuente. Gloria a Dios. Jesús le dijo otra vez, paz en vosotros y el propósito. Iglesia, no podés perder el propósito. No podés perder tu propósito. Dios tiene un propósito tan grande contigo. Y muchas veces nosotros nos quedamos porque nos oprimen lo que dicen, porque no nos da la fuerza, porque no nos queremos comprometer, porque estamos tan apretaditos que el propósito que Dios tenía con nosotros se quedó ahí, arrugadito. Dice, yo he venido para enviarlos. Para enviarlos. ¿De qué sirve que Jesús resucite? ¿De qué sirve que Jesús traiga tu paz a tu casa y tú te vas a quedar en el mismo rincón siempre sentado esperando que algo pase? Sabes que el propósito te hace mover a vos, porque Dios no va a hacer nada, ni el otro va a hacer nada, eres tú el que tienes que hacer, porque tu propósito te pertenece a ti, Dios lo hizo contigo. Y una iglesia sin propósito, una iglesia sin dirección es una iglesia muerta. Y cuando hablo de iglesia hablo de personas. Ay, sí, porque yo tengo el llamado del don, no sé qué. Sí, yo también lo tengo, pero si no uso el propósito que Dios me dio ese don, por lo que me lo dio, yo seré una herramienta